Muy buenas tardes, bienvenidos. El neoliberalismo nunca más. Esos anuncios que vienen desde hace muchos años de que la vida va a ser mejor con lo neoliberal, con las leyes del mercado, etcétera, nos han hecho ya demasiado daño. Llevamos mínimamente desde Cavallo en adelante una etapa atroz, pero si nos trasladamos a los tiempos de la dictadura, fue cuando empezó todo esto en la Argentina. En el mundo también se dio alrededor de los años 80, los tiempos de Thatcher, de Reagan, el daño que han hecho, los millones y millones de seres humanos que murieron de hambre en el mundo, los que hoy día mueren cada 4 segundos de hambre, no muertes como las que concebimos con naturalidad, no, muertes de hambre, cada 4 segundos una persona en el mundo. Y este es el resultado claramente del neoliberalismo. Por eso decimos nunca más, porque en la Argentina también ha hecho mucho daño. El capitalismo es pobreza, el capitalismo naturalmente siempre va a tener pobreza. Cuando los medios de comunicación del capitalismo hablan de la pobreza y ponen las cifras, son unos truanes, son unos farsantes, son cínicos, absolutamente hipócritas. Porque se sabe que el neoliberalismo necesita desocupación y hambre de la gente, que lo que va a traer en forma necesaria, pero dentro del neoliberalismo, dentro de lo que es el capitalismo. El neoliberalismo es el capitalismo salvaje. Es lo que hace que esa manera de encarar al mundo sea todavía peor, la peor de todas. Por eso decimos neoliberalismo nunca más. Y por eso aparecía allí algo de Martínez de Oz, o de Macri, o de Larreta, o de Vidal. Veamos cómo todos ellos opinan lo mismo, para que entendamos que el neoliberalismo, que viene de muchos años, de muchas décadas, está perfectamente en condiciones de reinstalarse como sucedió en la Argentina entre 2015 y 2019. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. Yo comparto las ideas sobre la libertad. Yo soy profundamente liberal. Hemos hablado que sufrí el atropello de las libertades. La libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Es otra confusión más, yo ya me perdí, no sé cuántos dólares hay. Es imposible que alguien invierta a largo plazo en la Argentina si no sabes si tenés el dólar Coldplay, leí esta mañana, el dólar Qatar, el dólar... O sea, necesitamos un plan y terminar con estas improvisaciones una tras otra. La libertad del comercio exterior, con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Porque la libertad es una. La libertad política va con la libertad económica. La libertad política es el Estado que no me diga cómo tengo que opinar y tampoco que me diga qué tengo que hacer. Cuarto, la libertad de exportación, a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Esta construcción de una república con instituciones, con democracia, con libertades, no hay que darlo por sentado. Y que el mundo hoy nos ofrece, la región y el mundo, muchísimos ejemplos de cómo es algo que hay que luchar por ello. Quinto, la libertad de importar, con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y en la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Gente que ya está parando sectores de sus industrias porque no sabe si van a contar con los componentes básicos. Ahora, para poder importar tenemos que exportar. Y de la misma manera, muchos que exportan no saben si le van a aumentar la retención, si la van a sacar, sube, baja. Es imposible. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Nosotros desde el PRO no queremos votar más estructura dentro del Estado, y lo hemos dicho, ni más estructura, ni más impuestos. La libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas, tanto para el interés nacional como para los inversores. Esto es lo que propone el neoliberalismo desde siempre. Bastaría tomar, así como le llamamos nosotros en un combo, todas estas opiniones, cuando ellos manifiestan qué es lo que van a hacer si vuelven a ser gobierno a partir del 2023. Por eso nosotros nos permitimos decir neoliberalismo nunca más. Pero cuidado, porque están incentivados, entusiasmados con los medios. Nos hablan permanentemente del dólar, que existe como tema desde toda la vida en la Argentina. Pero lo hacen porque quieren volver a la convertibilidad. O porque quieren ir a la dolarización de la economía, terminar con el peso de la Argentina, que es una manera de terminar con la propia soberanía
buena parte de la soberanía del país encarada por la moneda nacional. Bueno, ellos quieren ir contra todo eso. Usted dirá, no, pero esto es historia. Esto es Martínez de Oz, que trabajaba para los genocidas. Esto es Macri, que causó tanto daño 2015-2019. Esto es Vidal, que hizo lo mismo atrozmente en la provincia de Buenos Aires, de donde tuvo que fugarse. Esto es el chanta de Rodríguez Larreta, que dice cualquier cosa tomando lo que señalan los medios cada día para ver si se puede posicionar en la guerra sórdida que tiene contra Mauricio Macri para ver quién es finalmente el candidato de la derecha. Esto es de hoy. Cavallo estuvo en TN, naturalmente en el templo del mal, que es el que ordena absolutamente toda la política de derecha en la República Argentina, diciendo que hay que volver, aunque le parezca mentira, a la convertibilidad. Animarse a esto es muy grave. Hoy no tenemos mucho material y no quisimos invertir tiempo en mostrar a ustedes cómo fue el final de la convertibilidad. ¿Qué sucedió ya no solamente con los desventurados, con los sectores más comprometidos económicamente en la economía, sino con las clases medias? Y alguna ocasión podríamos hablar de clase media bastante alta. Lo que pasó cuando terminó la convertibilidad, la estafa que vivieron millones y millones de argentinos, lo que hubo que hacer para recuperarse después de lo que dejó Cavallo y su maldita política, con la mentira de todos los medios de comunicación que estaban con el tachín de la convertibilidad. Cuando yo me permitía escribir el libro Un grito en el desierto, en 1997, había un estado de desolación absoluto en la Argentina. No había manera de encarar futuro ni nada por el estilo. Y finalmente las cosas se terminaron 3, 4 años después, como no podía ser de otra forma. Pero ahora veámoslo a Cavallo, hablando en TN, en el canal Mañeto, hoy día. ¿Qué se podría hacer? Bueno, bimonetarismo es volver al sistema de la convertibilidad. Puede ser, la idea es que se pueda utilizar el dólar como moneda, como se utilizaba en aquel momento, para todo tipo de transacciones y también para el ahorro y para la intermediación financiera. Y el peso tendrá que verse, cuando se diseñe un plan de estabilización, cómo se hace para que el peso pueda competir con el dólar, claro, y no desaparezca. O sea, ¿esta es su propuesta, el bimonetarismo? No, es que el bimonetarismo es lo lógico para salir de una situación como esta. ¿Qué hace posible todo esto para que Cavallo vuelva y diga eso en TN? Que detrás hay una delincuencia, una oligarquía pequeña además, que es la que domina totalmente el país. Y la que nos va enloqueciendo con sus golpes de mercados, ellos lo dan el golpe de mercado. El principal comprador de dólar futuro normalmente es Clarín, el que después en sus títulos nos enloquece a todos hablando del golpe de mercado y el aumento del dólar para que también, ya en un estado demencial, el país vuelva a la convertibilidad. Porque ellos se salvaron de la convertibilidad. Ese personaje que estaba sentado ahí, Cavallo, 3 meses antes de la estafa a millones y millones de argentinos, a ellos les avisó y le dijo: lo que se viene es muy complicado, saquen el dinero. Lo que está demostrado, esto usted si trabaja de ciudadano lo puede encontrar. En los últimos 3 meses, octubre, noviembre, diciembre, antes del corralito, se va a encontrar con que se llevaron el dinero, y están los nombres de quienes se llevaron mucho más dinero que nunca afuera, porque Cavallo y su gente avisaron lo que iba a suceder. Es una banda de delincuentes que ahora se sientan muy tranquilamente a hablarnos en ese mismo canal, el mismo canal, otra vez como dice la canción de No te va a gustar, para decirnos que bienvenida sería la convertibilidad. Tienen trabajadores notables. López Murphy es un soldado cabalista que va y dice: en el fondo, si uno repara en lo que dice es: a mí me gustaría no tener deuda. Todos los países del mundo hacen rollover de la deuda. Él quiere no tener que enfrentar esos problemas. En el fondo, las ideas totalitarias sueñan con el paraíso terrenal. Observatorio de precios. Bueno, otra locura. Si nosotros liquidamos los juicios laborales, acá hay una explosión de empleo. Eso es lo que tiene que hacer el país para crecer, para salir de la pobreza. Habría que llevar el manual de Macri a las escuelas, dice el doctor José Manuel Ubeira, y tiene razón. El manual de Macri, el manual de López Murphy, el manual de Cavallo, el manual de Martínez de Oz es el mismo. ¿Llevarlo a las escuelas para qué? ¿Está lo del doctor Ubeira?
repugnante de cualquier lugar. O sea, cuando él habla de que vendan los tickets de aerolínea, dice ellos, como si la empresa de aerolíneas argentinas le perteneciera a Taiwan Airlines, que es la que viajamos todos, porque si querés ir a La Rioja, claro que naturalmente que a La Rioja no va nadie, pero el tipo que es riojano, bueno, vos lo estudiaste en economía. Sí, sí, por supuesto. Ahora, Esa es la calidad de tipo que representa Macri. Por eso la lectura del libro me parece que es muy recomendable. Mira qué interesante. Hay que leerlo a Macri. Creo que hay que llevarlo a las escuelas a Macri y que los profesores le expliquen a los pibes que si siguen con el plan de Macri seguramente cierran las escuelas públicas. Así nomás, como dice el doctor Ubeira. Vamos a hacer una pequeña pausa, 4 o 5 minutos, y enseguida estamos con ustedes con el desarrollo de todos estos temas de los cuales quisimos esbozar la presentación. Neoliberalismo, nunca más. El neoliberalismo, nunca más. Cada 4 segundos en el mundo muere una persona de hambre, y en la Argentina nuevamente está arrastrando a la pobreza y a la indigencia. Naturalmente, después de la pandemia y de todo lo que le está pasando al mundo, que vamos a revisar ahora en el transcurso de esta segunda parte de nuestro programa. Vamos a empezar por algo que el neoliberalismo siempre tarda, es en reconocer el valor de aquellos profesionales tan destacados y tan importantes como los médicos, los residentes. Miren ustedes cuál es la situación. Vamos a presentarles esta noticia. La escalada del conflicto de residentes en la ciudad de Buenos Aires, neoliberalismo en estado puro. Cómo es la persecución del Ministerio de Salud porteña. Denuncian amenazas del Ministerio que se niega a un aumento del 100%. Cobran por debajo de la canasta mínima. ¿Sabe cuánto ganan por hora? 280 pesos. Una persona que esté manejando un taxi y que le vaya más o menos bien en una hora, tiene que recaudar algo así como 1.500 pesos. Mire usted, 280 pesos por hora. Ahí está, en Cava son más de 4.500 y casi el 50% del personal de todo el sistema. El Hospital General de Niños Pedro de Elizalde tiene 325 médicos de planta y casi 160 residentes. Hay que tener en cuenta que nuestro sector trabaja muchísimas más horas que un médico de planta. Dicen, llegamos a realizar hasta 36 horas de trabajo que vienen a figurar como diarias, aunque el día tenga 24 horas, más las guardias médicas y todo lo demás. Esta es la situación que se está planteando. Por eso esta marcha que tuvimos hoy, esto que marca el dolor de los médicos residentes que salen a protestar, a manifestarse, a hacer visible una situación que no se puede tolerar. Esto tiene que ver con la capital. Neoliberalismo en estado puro. Uno cruza el Riachuelo, por ejemplo, o cruza la General Paz y se encuentra con un panorama completamente distinto en la provincia de Buenos Aires. Mire lo que sucede con los residentes en la provincia, dicho por el ministro Nicolás Kreplak. Realmente, cuando están en el último año de la residencia, en el 4.º año en general, están en condiciones de tener algún día para poder prestar servicio, por ejemplo, adentro del hospital, cubriendo una guardia en algún otro hospital o el mismo hospital de la provincia de Buenos Aires. Eso solía suceder, pero solía suceder por fuera de reglamento. Se limitan las guardias y pasamos a tener una jornada de guardia, deja de ser de 24 horas y pasa a ser una guardia de 12 horas. Para aquellos residentes que en su formación tengan que hacer guardias, es decir, que además de trabajar en su jornada diaria, tengan guardias como parte de su formación, y esto no era remunerado, se le agrega un plus, ese plus es del 13% del salario del jefe de residentes. Lo que se está anunciando es lo que corresponde, es lo justo, es el reconocimiento. Posiblemente merezcan todavía más, pero ¿sabe de dónde vienen? De los 4 años de neoliberalismo, de lo que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Por eso, separados por el Riachuelo nada más, podemos decir que la situación es completamente distinta para un residente en la capital o para un residente en la provincia de Buenos Aires. El tema pasa siempre por el trabajo, por el trabajador y por el respeto que se tenga. Por eso, los luchadores a nombre de los trabajadores son muy importantes. Es la CGT, esa que vimos ayer, la que puede defender al trabajador. Da la impresión de que estos años han sido nefastos en ese sentido y que no hemos tenido ese respaldo. Me parece que la denuncia de Máximo Kirchner ayer en la Plaza de Mayo de alguna manera está en línea con esto que estamos diciendo sobre la CGT. Los desafíos por delante no es ver quién tiene lugar en las listas
de concejales, diputados, senadores, con la situación en la que está nuestro pueblo. Juntarse para pedir una banca y después cuando tienen la banca el día que hay que votar fondos buitres en contra, no aparecen. Este es el problema. El que no apareció, por ejemplo, es Daer. No apareció. Y había que votar contra los fondos buitres. Por eso son muy peligrosos. Yo quiero recordarles por qué decimos esto de la CGT. No, ni siquiera conocemos a Daer o a Acuña. Nada personal, absolutamente. Lo que sí tenemos es un recelo muy particular sobre cómo han defendido a los trabajadores en el primer año del gobierno de Macri. Echaban a la gente como perros, fue una cosa espantosa lo que ya estaba sucediendo. Estaban limitándose todos los derechos de los trabajadores. Se le pagó a los fondos buitre. Daer no fue a la votación. ¿Y cómo terminó el año 2016? El primer año del neoliberalismo nefasto que estaba terminando con la Argentina, que estaba arrastrándonos a una pobreza del 28 al 40,5%, a la desocupación de un 5,6 a un 10,8%. ¿Qué hacía la CGT? Bueno, lo cuenta muy bien Telam de esa época, 2016. El presidente Mauricio Macri encabezó este mediodía un brindis en ocasión de las fiestas de fin de año, del que participaron una decena de dirigentes sindicales y parte del gabinete de ministros. De la reunión realizada en el quincho de la Quinta Presidencial de Olivos, participaron Héctor Daer, Juan Carlos Smith y Carlos Acuña, integrantes del triunvirato que conduce a la Confederación General del Trabajo. El presidente llegó al quincho de la Quinta donde lo aguardaban quienes participarían del encuentro y a través de las imágenes difundidas por Presidencia, debido a que la prensa no pudo acceder a la residencia presidencial, se pudo observar un clima distendido donde se intercambiaron sonrisas y abrazos. Entre los dirigentes se pudo ver al líder metalúrgico Antonio Caló, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, y el líder de UPCN, Andrés Rodríguez. Roberto Fernández de la UTA, Omar Maturano de la Fraternidad, Armando Cavalieri de Comercio y José Luis Lingeri de Obras Sanitarias completaron la representación sindical en la reunión. ¿No les da vergüenza cuando se ven así? ¿No les da vergüenza discutir desde adentro de un gobierno que los necesita trabajando de otra manera, por bancas y por puestos? Es espantoso ver esta imagen. Tendrían que tener tanta vergüenza como para no estar allí, no solo en la foto, digo en la CGT. Y encima participan ya de futuras traiciones que probablemente tengamos en el 2023, si no se consigue un liderazgo lo suficientemente fuerte como para aglutinarlos otra vez a todos, aunque sea por interés, aunque más no sea por eso. Axel Kicillof en ese año 2016, asiago, en el que ya empezábamos a decir, por favor, neoliberalismo, nunca más, decía esto, muy distinto a lo que acabamos de ver. Argentina de espalda al mundo fue y no arregló lo de los buitres. Le quiero recordar a todos los diputados que este Congreso, con acción de los diputados que acompañaron al Gobierno Nacional en una actitud de grandeza, que ahora tendrán también ellos, y lo pregunto muy humildemente, que explicar por qué ese cambio, fueron a recorrer y particularmente a Washington, y eso consiguió, junto con nuestro gobierno, el apoyo del G77, de la CELAC, del Mercosur, de 136 países de las Naciones Unidas, para que no nos entreguemos hacia los buitres. No estamos solos. Decir estas cosas, naturalmente Kicillof es uno de los hombres más apuntados que tiene la mafia de Clarín. Mire la tapa de hoy, a la cual le responde Kicillof y lo vamos a escuchar, pero primero veamos esa tapa. Presionado por la inflación, no porque corresponda, no porque lo entienda como justo, no porque sea un gobernador preocupado por la gente. Por la inflación y por los gremios, Kicillof lleva la paritaria estatal al 90%, es decir, trata de establecer un poco de justicia respecto a lo que están padeciendo los trabajadores en la diferencia del salario con la inflación. A esa tapa, Axel Kicillof hoy le respondió de esta manera. Porque lo vi en la tapa de un diario en el día de hoy. Quiero agradecerle a ese diario que lo haya informado. En general no informa las buenas noticias de la provincia de Buenos Aires, las omite, las esconde, así que quiero agradecer que lo haya puesto en tapa. Me pareció simpático, casi gracioso, un poco irónico y triste también como lo anunció. Decía presionado, era yo el presionado, ¿no? Presionado por la inflación y los sindicatos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires
anuncia un incremento salarial que permite simplemente lo que nos habíamos comprometido, así que es difícil estar presionado cuando uno está cumpliendo un compromiso. Parte de este problema que marca el diario tiene que ver con que el gobierno anterior, que se ve que no se sentía presionado por nadie, el de Macri y de Vidal, sin ninguna presión, le afanó 20 puntos de salario a todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires, sin ninguna presión, de pura buena onda. Menos, se tiran buena onda, sí, entre ellos, los neoliberales, porque ganan mucho, porque hacen una diferencia atroz, justamente tomando todo del bolsillo del pueblo. Son una peste, pero no dicho por quien les habla, que poco significa, dicho por López Obrador, el presidente de México. El neoliberalismo es una peste. Escúchelo. A mí me va a tocar resolver bastante, pero no voy a alcanzar a reparar todo el daño que ocasionó el neoliberalismo o neoporfirismo, porque fue peor que una pandemia, una peste. Fue totalmente decadente para el país. Una peste. Sí, eso es el neoliberalismo. Mata igual que varias pestes, todas juntas. El daño que hace cada minuto de nuestra vida es enorme. Y sin embargo, siempre por el inmenso poder del que gozan, sobre todo mediático, están en condiciones de retornar en cualquier debacle que se pueda producir desde el punto de vista económico, así tenga que ver mucho más con el mundo que con el propio país. Íñigo Errejón, en España, también habla del neoliberalismo en estos términos. Que el viento de la política económica está cambiando en Europa y que lo que hace años era impensable hoy está a la orden del día. Impuestos a los grandes para proteger a los pequeños, intervención de mercados, estados emprendedores para el estímulo económico y la transición ecológica. Este Gobierno, con todas las dificultades que ha tenido que afrontar, cuenta con unas condiciones para avanzar que no habrían podido ni soñar Mitterrand o Tsipras. El neoliberalismo está intelectualmente derrotado, pero hay que enterrarlo social y políticamente. No se trataba de ser más de izquierdas o de gobernar para la izquierda, sino de entender que la verdadera fractura que divide a nuestro país está entre los que pagan la crisis y los que se benefician de ella. Y el Gobierno debe estar nítidamente al lado de quienes la sufren. El mercado se ha demostrado miope e incapaz de mirar a largo plazo. Por eso vivimos la época del regreso de la planificación. Y por eso le insistimos que hay que intervenir la cesta básica de los alimentos, que hay que intervenir el mercado de la vivienda con un tope a los alquileres y ayudando a quienes tienen una hipoteca a pasar de fija a variable. Está diciendo Íñigo Errejón, tiene que ver con esta crisis asfixiante que se vive particularmente en Europa, no solo en España. Por cierto, como vamos a ver ahora, uno echa una mirada al mundo y se da cuenta de todo lo que nos está ocurriendo. Rémoras que vienen a hacer que la vida sea imposible. Cuando aparece algún candidato, algún tonto diciendo la gente se va, no se van, entre otras cosas, porque no tienen dónde ir. Mire lo que es el mundo. La guerra en el ángulo a la izquierda. Las huelgas a la derecha en Francia. La migración y el desprecio de la migración. Y los sin techo, que van a ver ustedes cómo están viviendo en algunas ciudades, en todos los Estados Unidos, pero vamos a tomar algunas ciudades. Este es el panorama que ofrece el mundo. La guerra, la huelga, los sin techo, la migración, la pobreza, el hambre, la muerte a cada instante por hambre que se produce en el mundo. Y sin embargo tienen voceros y tienen una enorme capacidad en la política, un López Murphy, un Cabal, un Macri, un Rodríguez Larreta, un Vidal, un Ritondo, un Santilli. Los sacan como si fueran hongos, les resulta muy fácil, porque todos los que estoy mencionando ganan mucho y están del lado más tibio, mucho más caliente de la vida. Pero en el lado frío de la desolación, del hambre y de la muerte, se quedan millones, miles de millones de personas. Y esta es la lucha que puede ser en Buenos Aires, de los médicos migrantes hoy, pidiendo por mejores condiciones de trabajo, o ahí capitalismo y fascismo, como decía esa bandera en Francia,
el ecocidio que se está produciendo en el mundo. Todas estas imágenes son sobrecogedoras. Los sin techo, los que no tienen dónde dormir esta noche, ni mañana, ni pasado, y los que caen por el hambre, y los que tienen que salir de sus países y jamás son recibidos de una manera que tenga que ver con lo que les promete el mundo, que simplemente es una promesa. Bueno, vamos a hacer un recorrido, que empezaremos por Pedro Sánchez, que recién estaba escuchándolo a Íñigo Errejón, y sonreía por las razones que esgrimía el notable eurodiputado. Escuchemos al presidente español. La lección tiene que ser la misma, la respuesta debe ser la misma. La línea adecuada es la corresponsabilidad fiscal. Y una parte del sector privado, la que se está beneficiando de manera extraordinaria de los efectos de la guerra, y para eso simplemente tenemos que ver la evolución de las cotizaciones y de los márgenes empresariales de las grandes empresas energéticas o de las grandes entidades financieras, tienen ahora el deber moral de devolver a la sociedad en momentos de dificultad una parte que recibieron durante la pandemia. Están discutiendo por lo mismo, también aquí, pero aquí ni siquiera se están considerando las leyes que iban a determinar que los que fugaron, por ejemplo, el dinero, sean cuando se ocurrió todo lo de la deuda macrista, sean los que se hagan cargo de una parte, por lo menos, de toda esa deuda. Lo mismo estamos discutiendo. Todo lo que defendieron esos medios y sus voceros, que no se sabe cómo, teniendo el origen que tienen, pueden defender tanto los intereses de sus patrones, se les va la mano y en consecuencia consiguen que efectivamente la injusticia sea cada día más amplia, cada día se nos venga encima como algo con lo que no podemos ya luchar y sin embargo tenemos que hacerlo. Mire usted lo que son los activistas en Francia, lo que está pasando en estos momentos en ese país. Veíamos España, lo que decía Pedro Sánchez, el presidente, lo que decía Íñigo Errejón. Vimos México, lo que decía López Obrador. Mira a los activistas que van y cortan la luz de los comercios porque dicen no puede ser que nosotros vivamos como estamos viviendo y que ustedes gasten la luz de esta manera. Y miren lo que ocurre. Estos son activistas en Francia que están procediendo de esta manera porque el neoliberalismo va a terminar en estas situaciones. Joker no es cuento. Joker va a ser una realidad. Ya lo es en algunos lugares. Esta es una forma, estoy hablando de la película, del comportamiento Joker. Porque si no se aguanta más, si no paran de mentir y de llevarnos por delante con la impertinencia y el poder del que hacen gala todos los días para quedarse con una inmensa fortuna que jamás en la vida va a rebasar el vaso, como ellos dicen, para caer en las manos de los más pobres. No van a caer nunca un centavo si no lo exige. Por eso es que siempre le pedimos a este gobierno personalidad, vitalidad, una verdadera presencia para combatir con los leones locales, feroces de la economía, de los reyes del mercado, que todos se lo llevan por delante. Mire lo que pasa en Francia. Es bueno tomar ese ejemplo, porque Francia es uno de los países indudablemente destacados del mundo. Todas las razones por las que en estos momentos tenemos las marchas en Francia. Vamos a presentarles a ustedes un cuadro general de situación. La marcha para que aumenten los salarios, esto que se reclamaba ayer insistentemente al gobierno. El congelamiento de precios. Mire usted cómo se parece el mundo. Y aparece cualquier tonto diciendo, se van de la Argentina, ¿dónde van a ir? No a la reforma previsional, esto es Francia. Por si usted prende el televisor en este momento o en el Zapping no se encuentra. Quiero decirle que no son títulos que tienen que ver con la Argentina, impuestos a las grandes fortunas. Estas son las razones que esgrimen en sus banderas, en sus proclamas, en sus cantos, los franceses que marchan permanentemente. Y también la inacción climática, eso que aquí tiene que ver con la quema de los campos, con todos los etcétera que usted puede imaginar, para que se dé cuenta de lo que está pasando en el mundo, que por supuesto ocurre también en la Argentina, la misma lucha contra un poder demencial, que están actuando hasta contra ellos mismos, porque un día se les va a venir el tsunami también a ellos. Un día no se va a poder más y no le van a alcanzar ni los ejércitos para defenderse del enojo de los pueblos. Si esto es un abuso permanente, no le estoy mostrando un país de algún continente tradicionalmente pobre. Estamos hablando de la Europa rica, de la Europa floreciente, de la Europa culta, de la Europa de la que muchos vienen en América Latina. Una Europa que ha sido una guía del mundo. Y miren ustedes en qué estado la ha dejado el neoliberalismo. Eso que Cavallo anoche en TN
proponía que vuelva, y que vuelva con la convertibilidad, digámoslo bien, para que se entienda bien qué es lo que están queriendo en estos momentos. Vamos a hablar de lo que inmediatamente viene. Usted vio las marchas en Francia. Imagine, ¿qué es lo que viene después? La represión. Ahí están los tanques, los gases, todo lo que a la policía le sirve. ¿Hasta cuándo se van a defender de esta manera? Del enojo sincero y justificado del pueblo, que no puede más porque los salarios de 1.000 euros y poquito más no les alcanza para nada. Ahora con inflación y con reforma previsional que procura que la gente se jubile después de los 100 años, si pudieran. Esto es lo que quiere el neoliberalismo, y que se ajusten los gastos, y que la educación sea privada, para que solamente se puedan educar los que tienen dinero, y los pueblos no reciban más educación para mandar siempre ellos, y mandar de esta manera. Es tan simple y tan sencillo advertir cuál es el plan de todos los ladrones del mundo, que a veces uno se pregunta cómo es que no lo vemos, cómo no vemos lo que nos dice este señor en Francia. Je suis là aujourd'hui parce que je suis en colère. Je suis en colère parce que tout va mal. Les services publics, la maltraitance au travail, les super profits qui ne sont pas taxés. Enfin bon, voilà, on a tout un tas de raisons pour être là aujourd'hui. Et puis un gouvernement qui ne nous écoute pas, qui continue à favoriser toujours les mêmes et puis à demander des efforts toujours aux mêmes. Voilà, à un moment donné, il faut que ça s'arrête, quoi. Et puis il y a aussi tout ce qui est climatique, quand même aussi, parce que l'inaction climatique depuis toutes ces années, ça commence à peser et à avoir des conséquences lourdes. On a eu... La agobiante crisis que vive el mundo, pero que tiene otros relatos paralelos, como lo que sucede con los migrantes. Todos los días tratamos de hablar de la cuestión migrante en nuestro programa. Lo que ha pasado en la frontera de Grecia y Turquía es espantoso. El río Ebros, o algún estudiante dirá Maritsa, puede ser, se llama de las dos maneras. Los turcos llevaron a los migrantes desnudos, los abandonaron al lado de ese río Ebros, y váyanse, y crucen el río. Y lo hicieron como pudieron, desnudos, y así entraron a Grecia. ¿No es esto espantoso? ¿No es esta una imagen totalizadora de lo que está pasando en el mundo? Así quedan los migrantes que primero sufren las presiones del hambre y la postergación de sus sueños en sus países, y tratan de ir a otros soñando que a lo mejor les puede ocurrir algo positivo, y quedan desnudos. Esta es la metáfora del mundo. Esto que ocurrió, son 100 migrantes. Los llevaron ahí y los tiraron a la vera del río. ¿Cómo pueden ser tan crueles? Bueno, así es el neoliberalismo, finalmente, así de despreciativo. Todo el tiempo tenemos en la Argentina personas que se expresan con ese altísimo grado de desprecio. Mire usted lo que dice el portavoz de Grecia frente a este episodio. Se echan las culpas, pero creo que tienen razón los griegos y los escuchamos. Este comportamiento inhumano es una vergüenza para la civilización y los dirigentes turcos. En lugar de culpar a otros de lo que ocurre en su territorio, deberían investigar el incidente, castigar a los directamente implicados y cumplir con sus obligaciones en virtud de su declaración conjunta con la Unión Europea. ¿Y por casa cómo andamos? Si entendemos como nuestra casa, nuestra América, en esta cuestión migrante. Mire lo que son las caravanas, venezolanos, haitianos, a los que le dicen vengan, salgan de sus países, porque les sirve como propaganda contra esos países. Que haya gente que se va, aunque a Venezuela está volviendo muchísima gente, todavía están los que se van o los que quedaron a mitad de camino. Y ahí marchan, detenidos en México, como viene sucediendo, de allí no van a poder zafar, no van a poder pasar. Venezolanos a los que les han prometido el oro y el moro en las convocatorias que se hacen, abandonar Venezuela para poder promocionar que Venezuela está muy mal por culpa del socialismo, que es finalmente la sábana que puede proteger a esta gente, porque el capitalismo no lo hará nunca. Miren ustedes lo que dicen sobre el engaño que padecen todas estas personas, el engaño de los Estados Unidos. Dejando muchas cosas atrás, buscando un mejor futuro. Pero en esta propuesta que Biden nos está lanzando es algo como que contrahumanitario, no es humanitario porque nos está dejando a nosotros prácticamente de este lado sin ningún apoyo. Si él hace una propuesta, lancemos nosotros también una, en la que tan siquiera nos den el beneficio de
de pertenecer a las Fuerzas Armadas, alguna cuestión que la ONU nos permita acceder al país como tal, porque ya estamos de este lado. Lo que les han dicho. Lo que sirve es mostrarle al mundo que Venezuela está pobre, claro, cercada por todos lados con un bloqueo espantoso. Y de eso se valen para decir que ha fracasado el socialismo. Déjenle, abran las puertas, que puedan negociar, que puedan vivir. Vamos a ver cómo les va. Porque claro, si tienen para repartir 5, no alcanza. Pero podrían tener para repartir 100, muchísimo más. Y entonces no le iría mal al socialismo, que lo que quiere es la distribución, eso que estamos esperando acá. La palabra que más se dice en la Argentina, por parte de un sector político, es distribuir. Hay que distribuir. Y por supuesto el capitalismo no lo quiere hacer, usted se da cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo. Estas imágenes son lo suficientemente elocuentes como para advertir que así no va a haber salida para los más necesitados y para los sectores medios. Vamos a ver lo que ocurre en los Estados Unidos. Lleguemos a los Estados Unidos, vamos con los migrantes, crucemos la frontera, entremos a Estados Unidos y nos vamos a encontrar con norteamericanos que llevan muchos años en una situación también muy precaria, en la cuna del neoliberalismo, y con los que llegan. Y mire qué es lo que pasa con los sin techo. Recorramos una ciudad. La actriz Susan Sarandon, la de Thelma y Luis, ¿se acuerda? Es la que puso, gran luchadora, desde el punto de vista político, la que muestra esta desolación que se da en California. Mire usted lo que pasa. Esto no ocurre en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, en Chile. Los Estados Unidos, con su promesa del maravilloso mundo, podemos ir cantando en el país de la libertad con León Gieco. Y la lucha en Brasil, en la recta final, es justamente esa: neoliberalismo o inclusión, progresismo o capitalismo a ultranza. De un lado Lula y del otro Bolsonaro. Sabemos lo que representan, no tenemos por qué decir en este rincón con tal idea fulano y en este otro rincón su contrincante. Está muy claro lo que son Lula y Bolsonaro. Vamos a ver primero las encuestas. ¿Qué es lo que dicen? Sabe usted que las encuestas hay que tomarlas con pinzas, depende de dónde se hacen, cómo se hacen. 51% dice IPEC para Lula, 42% para Bolsonaro. Y Datafolia le da un poco menos de ventaja, 5 puntos, 49 a 44 para Lula. Estas son las últimas encuestas. Las elecciones son el 30 de octubre, todavía hay un camino para recorrer. Mientras tanto, la gente que vota a Bolsonaro, los empresarios y los medios de comunicación están haciendo todo para ver si pueden revertir una situación que parecería, si Dios quiere, inexorable. Pero están luchando a brazo partido para que siga el neoliberalismo, para que siga el supercapitalismo, para que siga la salvajada que en Brasil se ha vivido con Bolsonaro. Miren ustedes lo que dice el presidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué es lo que hace el empresariado de Brasil para que voten a Bolsonaro? El señor se llama Alejandro de Moraes y dice: Provavelmente, no século XXI, retornamos a uma prática criminosa que é o assédio eleitoral. É o assédio eleitoral do empregador coagindo, alguns empregadores coagindo, ameaçando, prometendo benefícios para que os seus funcionários votem ou deixem de votar em determinadas pessoas. Há, inclusive, isso em contato com os 27 comandantes das polícias militares, foi narrado, há, inclusive, em algumas localidades, empregadores querendo trocar dinheiro, comprar o documento dos empregados para que los documentos al trabajador, y si el trabajador no lo vende, entonces está denunciando sus intenciones. Saben que el trabajador, el normal, tiene que votar Lula. Bueno, vengan para acá y les vamos a dar algunos centavos por los documentos, pero sobre todo nos aseguramos de que ustedes, no teniendo documento, no van a poder votar. Esto están haciendo en Brasil, denunciado no por un sector periodístico, no por Lula y su gente, por el Tribunal Supremo Electoral, que ya sabemos, es parte de una justicia que no es precisamente lulista. Esto es lo que ocurre hoy en Brasil. Lula, en el debate
Le dijo a Bolsonaro todo aquello que tiene que ver con las fake news, de las cuales él fue la principal víctima en nuestra América Latina. Não continue mentindo, pega mal até para a sua idade. Pelo seu passado, não vou dizer que o seu passado é lamentável. Ah, mentira é você. Mentira é você. Porque os números estão ali na empresa todo dia. Você é o rei da fake news, é o rei da estupidez de mentir para a sociedade brasileira. E você mentiu sobre a vacina o tempo inteiro, negligenciou a vacina, e o Brasil hoje carrega a pecha de ser o país, sabe, que tem mais morte pelo Covid. É lamentável. E mais ainda, o senhor não se dignou a visitar uma família que teve alguém que morreu de Covid. E depois, para mostrar que é bonzinho, tentou ir no enterro da rainha da Inglaterra, quando poderia ter visitado centenas de pessoas que morreram do Covid aqui. Igual que los medios argentinos y políticos y demás, el esmero siempre fue por estar cerca de la reina de Inglaterra y nunca, como lo dijo Lula, de los que sufrieron la pandemia. Mire esta noticia. El negacionismo en pandemia hizo que más de 4.500 trabajadores de la salud murieran en Brasil, porque ellos negaban la realidad. Muertes que fueron registradas entre marzo del 2020 y diciembre del 2021, en un periodo en el que el gobierno brasileño negó la dimensión de la enfermedad. Eso hacía Bolsonaro, del que además se sabe que tiene ciertas ideas. Mire esto, que es tan despreciable como conducta que es bueno que lo veamos para entender qué hay detrás de Bolsonaro, pero también veamos qué hay en cada votante de Bolsonaro, porque finalmente Bolsonaro es Bolsonaro, pero lo van a votar decenas de millones de personas. ¿Qué hay en la cabeza de millones de personas que votan a un ser tan despreciable? ¿Tan bajo se puede caer en la humanidad? Sí, efectivamente, eso sucede y de eso terminamos siendo víctimas también. Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Entrei pintou um clima, voltei, posso entrar na tua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando, todas venezuelanas. E eu pergunto, meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando no sábado, pra quê? Ganhar vida. Después pidió disculpas por esto Bolsonaro, porque tenía una dimensión su manera de despreciar y de expresarse, pero lo que queda naturalmente es esto, que es el pensamiento dicho de corazón, si es que lo tiene, por parte del personaje. Es interesante ver un spot de Lula sobre Bolsonaro. Bolsonaro não tem condições de ser presidente. Bolsonaro é incompetente. Eu não crio emprego, não tinha nada para estar aqui. Nem levo jeito. Foi um desastre na economia e transformou o Brasil numa vergonha mundial. E enquanto você trabalha tanto, Bolsonaro trabalha menos de 4 horas por dia. Bolsonaro é desumano. Estou com Covid. Compra vacina, só manda aqui na casa da tua mãe. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Bolsonaro é agressivo. Eu quero todo mundo armado. Você vai de lá. Vagabunda, dá que te dou outra. Dá que te dou outra. Seu governo acumula escândalos, como os das propinas em barras de ouro no MEC, as vacinas superfaturadas e os sigilos de 100 anos em casos suspeitos. Sua família comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Não tem como provar de onde vem tanto dinheiro, né? Uma mansão aí de 6 milhões. Isso daí não é corrupção, não? Se isso não for, o que é? O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Ojalá que así sea y que la encuesta que vimos, la de los 9 puntos, se haga realidad y que todavía sea más amplia, porque será bueno también tener un triunfo un poco más contundente aún, considerando que el Congreso es de derecha, es conservador. Esto es lo que logran permanentemente, con habilidad, con el manejo que hacen de las cuestiones electorales en Estados Unidos, en la Argentina. Es decir, poner trabas tales que un gobierno inclusivo, progresista, tenga muchas dificultades para gobernar. Que esto también es una traba que se da en el mundo. Y como hay que respetar la democracia y la izquierda lo hace, no la derecha, pues entonces toda vez que se intenta un cambio y que el pueblo vota un cambio, cuesta mucho establecerlo. Y cuando se tiene la posibilidad de establecerlo, hay debilidad. Y se pasan conversando y pidiéndole a la gente del poder que sean buenos, que sean un poco más
decente, si se quiere. Esto lo digo pensando en la reunión que hubo nuevamente del presidente con Funes de Rioja. ¿Qué espera? Con todo respeto le preguntamos a Alberto Fernández de Funes de Rioja y de los empresarios de la Argentina, que todo lo que hacen cada día es hambrear al pueblo. Van a ver ustedes lo que va a suceder con el pan. Va a haber una lucha muy importante de la parte sana de la CGT y de los panaderos, que van a tomar una decisión porque la palabra pan cada día presenta más dificultades y es mayormente un dolor en la Argentina. Pero vamos a volver al tema en el que estábamos. ¿Cómo se puede mantener el neoliberalismo? Bueno, por el poder de los medios de comunicación. Tanto poder como el que demuestra esto que le vamos a mostrar ahora. Usted se acuerda, por supuesto, tiene en cuenta lo que fue el atentado. Las imágenes se nos vinieron encima. Mire lo que dijeron en TN, por supuesto, para empezar, que había sido un supuesto atentado. ¿Podemos verlo? ¿O quieren poner el comienzo? Hagámoslo. Bueno, ahí está. Lo que es la batalla cultural que permanentemente hay que dar en estos terrenos. Dijo Clarín que el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner fue supuesto. ¿Quiere verlo? ¿Quiere recordarlo? Para que veamos lo que sucede en otros lugares cuando se dicen estas barbaridades. Y también estaba la nota insólita, inadmisible, increíble, de Fernán Zaguier del diario La Nación, directamente diciendo que el atentado no existió. El atentado fue algo elucubrado, elaborado, preparado, armado por Cristina Fernández de Kirchner. Ahí está el supuesto ataque. ¿Usted lo vio o no lo vio? Creo que no debe haber persona en la Argentina que con el televisor encendido en esos días no haya podido apreciar cuáles fueron las imágenes. Sin embargo, ellos consiguen, así como lo pusieron de pie a Nisman, que se había suicidado, e inventaron un crimen, ellos pudieron decir que el atentado era supuesto. Ahora vea la nota del diario La Nación, directamente diciendo que fue un armado de Cristina Fernández de Kirchner. Contra estos medios se lucha cuando hablamos de neoliberalismo. Atentado, demasiados interrogantes y sospechas. Las irregularidades nos recuerdan a las que siguieron al asesinato del fiscal Nisman. Esto dijeron. Aquí no se paga nada por esto. Bueno, tuvo que pagar Mañeto con su gente, con sus voceros, 1 millón de pesos a la familia de Freiler por el brutal daño que le hizo a los hijos cuando los hijos eran muchachitos. Bueno, ahora nada van a pagar. Ni La Nación, ni Clarín, pero sí en Estados Unidos. En Estados Unidos alguien procedió de la misma manera que La Nación y Clarín, negando un atentado en el que habían muerto 26 niños y 6 adultos. Pero apareció un tipo que se llama Alex Jones y dijo, igual que La Nación y Clarín, esto fue armado por el gobierno. Bueno, ahí está el locutor Alex Jones teniendo que pagar 965 millones a las víctimas de una escuela en una condena por difamación. Dijo que era un armado del gobierno. ¿Y qué pasó después con esto que él había señalado? Mire lo que ocurre. Es la BBC News Mundo la que lo está diciendo. En el juicio alegaron que la información errónea del locutor Alex Jones condujo a una década de hostigamiento y amenazas de muerte. Usted conoce de esto. No se pierda el comienzo de minuto 1 con Gustavo Silvestre en minutos nada más, en 3 minutos, y verá hasta dónde se llega con este tipo de situaciones. Van a ver ustedes lo que ocurre con el avión. ¿Se acuerda del avión? Todo lo que dijeron del avión, se fueron todos ahora. Parece mentira lo que nos han hecho. Vamos a recordar unas tapas, por lo menos, ahí están. La justicia incautó el avión venezolano, avión iraní, avión detenido en Ezeiza, avión sospechoso, frenan salida de... Todos los días, estas son 4 tapas de no menos de 60 tapas que tuvieron que ver con este episodio. Era una gran mentira y eso lo sabían, pero les permitía maniobrar con el recuerdo para reflotar Nisman, para reflotar todo lo que a ellos les interesa. Una mentira atroz que tuvo a casi 20 personas detenidas porque sí en la Argentina. Y el robo de un avión ordenado por los Estados Unidos, con un juez argentino de apellido Villena, que actuaba según lo que le decía el FBI. No parece mentira, no parece un cuento tenebroso todo esto. ¿Se acuerda del tuit de la Daya? Es interesante porque la Daya también participó. Bueno, la reciente detención de un avión vinculada a la compañía iraní. Esto es muy, pero muy penoso.
Tenemos mucho más para recorrer de todo esto, pero se nos vino el tiempo, ¿no, Juanpi? ¿Repasar? Sí, la noticia de hoy es la siguiente, para que usted vea. Y ahí cerramos, efectivamente, porque ya está con todo listo Gustavo Silvestre. Verá cómo comienza el programa y por qué decimos algunas cosas, como hilando en C5N. Últimos 5 tripulantes del avión de Emtrasur salen de la Argentina. Se fueron todos. Lo soltaron a todos. Todo era una gran mentira. El país gastó miles y miles y miles de dólares reteniéndolos injustamente. Supuestamente presos, pero en realidad en libertad porque no había un solo cargo para formular. Esto pasa cuando escasea la soberanía, cuando escasea la personalidad de quienes tienen que gobernar para su gente y no atendiendo al FBI o a la CIA. Esto ocurre cuando mucho vendido local no piensa jamás en la soberanía. Nos vamos, estamos en hora. Amigos, hasta mañana si Dios quiere.